La cultura en México es machista y por eso ha tenido que recurrir a una política de género. En el 2015, 51% de la población eran mujeres. Legislar la participación política de 50-50 nos lleva a una igualdad en el trato social al género femenino. Discriminación, racismo, exclusión. ¿Hay justicia en México para las mujeres? Para analizar el tema Justicia para las Mujeres, hoy nos acompañan la maestra Araceli Quintero. Ella es delegada federal de la Comisión Nacional de Fomento Educativo en el estado de Tabasco. Ha sido diputada local también en esa entidad del sureste. Y la doctora Socorro Marquina. Ella es doctora en Derecho y secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Doctora, ¿por qué hay una diferenciación, por qué una política de género en materias de justicia como en muchas otras? ¿No es discriminatorio? No es discriminatorio porque en México desde hace muchos años hay, por cuestiones culturales, una educación que ha hecho una diferencia entre hombres y mujeres. Y lo que pretende es justamente eliminar esa diferencia. Debemos empezar a hablar para cambiar esa cultura entre hombres y mujeres. ¿Tendría que haber una cultura especial? Debemos empezar a hablar de personas y no de hombres y mujeres. Correcto. Hasta el 2006 se emitió la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Y ha habido muchos avances, afortunadamente. Pero todo esto tiene que ver desde el seno familiar, donde se tiene que hacer una gran labor y se llegue finalmente a una equidad y a una igualdad de género. Yo estoy muy de acuerdo también con la doctora Socorro en el tema de que esto es algo también que tiene que empezar por el seno familiar. Es un tema educativo, cultural, que también los hombres tengan la voluntad también de ir en ese sentido, pues apoyando y aplicando la ley. Y se tienen que romper estereotipos, que también va muy de la mano con hacer esta diferenciación de quehaceres que tradicionalmente se le asignan a los hombres y a las mujeres. Yo creo que ahora también en este mundo de la actualidad, cuando la mujer ya tiene una mayor participación, claro, también en la vida activa, profesional, económica, que jugamos otros roles, también el hombre, es decir, hablar de personas, también tienen que jugar una corresponsabilidad, claro, mucho más activa también en la educación de los hijos. De todo esto habla la ley. La ley tiene de verdad muy buenos propósitos. Es un poema jurídico, como dijéramos los abogados, en el mundo de los abogados, muy buenas intenciones para estar en una sociedad todos conjuntamente. Exactamente, estoy de acuerdo, perdón, Francisco. Primero se empezó hablando de la equidad, ¿no? Que haya las mismas oportunidades entre hombres y mujeres. Después hablamos de la paridad, donde se le da la participación también de la mujer en los temas políticos, un 50, un 50%. Claro. Entonces, creo que todo esto se va a ir dando paulatinamente, independientemente de que somos más las mujeres que vivimos en este país. Pero ese sistema de cuotas funciona. No. Porque no, y me tocó a mí, 50% para las mujeres, 50% para los varones. La política debe ser de capacidades, no de géneros. Así es. Lo que pensamos. Yo perdón, ¿sí? que interrumpa. Yo no estoy de acuerdo con cuotas preestablecidas. Y yo voy al mismo término. Hablemos de personas. Y esto sucede también en Europa.
otro tipo de democracias. No tenemos a democracias más desarrolladas. Yo no estoy de acuerdo a que impongamos cuotas, que la selección de personas, tanto en lo político, en lo laboral, etcétera, que se haga la selección de personas por capacidades y conforme a eso que se asignen. Yo creo que aquí tuvo que llegar la ley a ser rígida y decir cuota tanto por ciento, porque si no lo dejamos en eso, pues si aún así lo dejamos abierto para que haya la elección por la capacidad, porque así tiene que ser, hoy en día las mujeres se están preparando, hay más mujeres preparadas para ocupar esa representatividad del 50%. Si aún así, con ese 50% que ya hoy la ley lo está exigiendo, los representantes de las instituciones no la cumplen. Ahí está la ley. En el 2015 pasó lo mismo en muchos estados. Pusieron a los hombres en más del 50%. ¿Y qué pasa cuando se dieron cuenta, cuando las mujeres nos dimos cuenta? Ahora sí que paran la elección, la campaña, para quitar a los hombres y poner a las mujeres. O sea, aún teniendo pues el tema, la aplicación de la ley, pues no la aplican. También se da en caso inverso y conocimos el caso de las Juanitas, que utilizó un partido político. Pero hoy en día las mujeres se están preparando. Para meter hombres después. Pero también es importante que las mujeres hoy en día se están preparando más, que las mujeres también se pongan y se den esa oportunidad. Tenemos hoy mujeres que están ocupando, que están trabajando, trabajo que nunca nos imaginamos. Si las cosas se imponen y es por cuota, las cosas no van a resultar. Y por eso es que se da esa corrupción, por eso se da esa imposición, por eso es que dices, es que si quieren que las mujeres se den y vienen los hombres y lo quitan, así va a seguir sucediendo porque ahorita, las cosas no se dan. Ahorita está la ley y esperemos que en el 2018 se dé de acuerdo a la ley y estamos las mujeres contentas, estamos las mujeres preparadas para ocupar puestos de elección popular, nos estamos preparando, pero mi respeto y mi reconocimiento para muchas mujeres que antes que nosotros lucharon muchísimo para que hoy nosotras estemos aquí. Pero hagámoslo valer por la vía de la ley. Así es, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde para que las siguientes mujeres igual continúen con esa lucha. Y bueno, en ese sentido... Yo les preguntaría, este empoderamiento de las mujeres, ¿no ha desatado también la violencia familiar? Yo digo que no. Yo digo que no, al contrario, es darle el espacio y el darle a la mujer la oportunidad y el trabajo que ellas también, que nosotros también podemos en ese sentido. Maestra, las mujeres nosotros tenemos muchos roles. Como mujeres tenemos muchos roles. El rol de trabajar, de oficina, el rol de mamá, el rol de esposa, el rol de abuelita. ¿Qué pasa en esos y todos hogares, los roles los cumplimos al 100% y está la doctora Socorro. Donde no se admite que la mujer trabaje? Y cuando la mujer quiere emanciparse económicamente, el compañero, el marido, pues no lo permite. Y si ella se atreve, pues la golpea, la veja de muchas maneras. Es tema cultural, es tema educativo. Sí. Y es donde nosotras tenemos la oportunidad de ir cambiando a nuestros hijos en ese sentido. Entonces, ¿el empoderamiento de las mujeres no necesariamente implica el incremento de la violencia familiar? Sí. Pues no debería. Sí. No debería. Por supuesto que sí, se presenta todavía y era lo que comentábamos. Este cambio tiene que ser de manera paulatino y viene con romper y cambiar estereotipos, con ir transformando la cultura y esto tiene que ser de manera poco a poco y con pasos firmes. ¿Y ahí de quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno, de la escuela, no, de los legisladores, de nosotros? De cada todos, una de las personas. De todos. Hablamos de trata y cuando hablamos de trata invariablemente nos referimos a mujeres que son tratadas para cualquier tipo de comercio, el carnal sobre todo. ¿Por qué no hablamos de trata de varones? Bueno, porque la mujer somos más vulnerables y a este tipo de actividades. Por supuesto, son más vulnerables las mujeres, pero también se da trata de hombres, claro, ¿no? Entonces, y además esto de la trata se está incrementando en una forma exponencial. Un viejo político, ¿no?, me decía hace algunos años, un político ha desaparecido lamentablemente, que el negocio del siglo XXI
sería el trata. tráfico. El tráfico de El personas. tráfico personas. De todo, ¿eh? Así es. Tráfico de estupefacientes, tráfico de Así agua, es. tráfico de seres humanos. Feminicidio y homicidio. ¿Por qué la diferenciación? Bueno, la palabra proviene de homicidio de hombre y después la palabra de feminicidio, por eso es el quitarle la vida al hecho de ser mujeres. Por eso Pero hubo discúlpeme, un siempre se ha feminicidio. se ha hablado de esto, siempre se ha hablado de homicidio en el caso de una mujer. La propia Real Academia de la Lengua ha puesto por ahí algunos señalamientos diciendo que es un error hablar de mexicanas y mexicanos. Así Mexicanos nos engloba a todos. No sé, hay diferencia de género. como género. La Corte Interamericana señaló que debiera hablarse de la privación de la vida a un grupo de mujeres del género femenino. Ya no se habló de feminicidio, porque ese es el término correcto y esto ya sienta un precedente para no hablar de homicidio, para no hacer es justamente esta diferenciación. ¿Es un homicidio tratándose de mujer o de De hombre? manera genérica, porque siempre se había hablado en sentido masculino. Tiene que haber ya un lenguaje más incluyente. Claro. En un minutito, o menos, porque se nos acaba el tiempo. ¿Hay justicia para las mujeres? No hay justicia para las mujeres, pero se están creando las condiciones, lo comentamos hace un momento, está la ley, existe la ley, se tiene que aplicar poco a poco, pero depende también de quienes encabecen las instituciones que velen que realmente pues, se aplique. Y, por supuesto, nosotras crear también las condiciones y irnos preparando para esa lucha constante. ¿Considera usted con la maestra? No, yo considero que sí hay justicia para la mujer. Yo creo que la justicia a veces, desafortunadamente, tiene que ver más con cuestiones cuestiones a veces económicas, raciales, de etnia, de posibilidades hasta de lengua, que quedan rezagadas, excluidas, cuestiones de discriminación que a veces sí de género, pero no solamente por ser mujer no tienes acceso a la justicia. No lo creo No es así. por ser mujer, no es por la condición femenina. No es por cuestión de ser mujer, no. Doctora Marquina, muchas gracias. A sus órdenes. Y Pronto nos vemos por acá porque hay mucho que platicar. Claro que sí. Muchas gracias. Maestra, Gracias, muchas gracias. maestro Francisco, gracias. El largo camino hacia la igualdad de géneros es un tema pendiente en nuestra sociedad. Hay una ley que pretende conseguirla. Hay organismos que tratan de atenuar la discriminación que existe entre uno y otro género. Ya lo escuchó usted. Estamos en camino de alcanzar la justicia plena para las mujeres. Así que a quien le corresponde ahora es a que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.